¿Alguna vez has pensado en escribir tu propio libro? ¿Tienes algo que contar que sientes que ayudaría a muchas personas o te dejaría mucha satisfacción de marcar una pauta en el mundo de las letras? Muy bien, esto es algo que sucede en muchas personas. Hay gente que tiene hojas y hojas y hojas y hojas de ideas, pero nunca las lleva a cabo. Y el principal motivo es porque no saben por dónde empezar. Esto no es precisamente un curso o una lección, sino busco transferirte mi experiencia para que tú la consolides, el que me ayudó a escribirlo y que me impidió tener bloqueos, ¿no? Y tiene que ver con una serie de pasos que seguí para mí mismo. A lo mejor te puede servir bastante escuchar esto. Igual, escribirlo fue un proceso de un año completo para mí, o sea, no es algo que se haga tan rápido. A lo mejor sí es algo lo que llaman el low content, ahí sí es cosas de 20 páginas o menos, ¿verdad? A lo mejor requiere solo unos días, pero si quieres escribir una obra, algo no sé, al menos 100 cuartillas, contar una historia, realizar una novela, eh, cualquier tipo de relato, ¿no? Incluso algún tema filosófico, como fue mi caso, fue un trabajo conceptual que se los estaré compartiendo al final. En fin, vamos a empezar y algo que a mí me ayudó bastante es tener una idea central, una idea central sobre la que giren muchas cosas, ¿sí? O sea, es algo sobre lo que tú estás hablando específicamente. De ahí nacen muchos apoyos e ideas secundarias. Entonces hay que tener muy claro esa historia que estoy contando real o ficticia, porque puede ser algo biográfico también o algo muy padre que puedes contar y darle unos matices poéticos increíbles. Así como eh, una novela, ¿no? Que es algo bien, bien apasionante, el mundo este de la imaginación, ¿no? Entonces, dar un mensaje, una moraleja a la sociedad con algún tema filosófico, entonces es un tema central. Es la recomendación que doy. Esto te va a ayudar mucho a que no te vayas perdiendo. Si todo lo que haces y todas las ideas subsecuentes impulsan o ejemplifican o amplían una idea central, lo más probable es que te estés yendo por muy buen camino, porque finalmente estamos construyendo una narrativa. Y estos son tips que apliqué para mí. Debe haber mentes con otro tipo de estructura que dicen, bueno, yo lo hice así, así, así. Aquí es quitar las esquematizaciones básicas, ¿no? Esto lo estoy traduciendo más en forma de consejos para ti que tienes esas ínfulas de escritor, esas ganas, que a lo mejor ya has hecho muchas cosas, ya has realizado artículos y ahora tal vez quieras pasar al tema de escribir una serie de memorias, bastantes cosas, ya completarlas, ¿no? Y sacar tu libro. Entonces, esto te va a ayudar mucho para fluir. Y el prefacio, por ejemplo, a mí me sirvió contar todas esas situaciones que desencadenan llevarte a escribir ese libro, ¿no? Ese móvil tan importante empiezas a contar, se empieza a asomar, entonces ya como que empiezas a calentar, empiezas a poner al lector, meterlo un poquito al mundo del escritor antes de pasar a la situación de la temática específica, ¿no? Entonces, un paso dos que yo hice fue, ya tenía una idea central bien clara, ¿no? Por ejemplo, mi libro se llama Episodios Misantrópicos. Fue un intento de trabajo filosófico sobre un enojo, un reclamo a la sociedad, con años madurándose. Fue una experiencia muy exquisita y catártica haberlo escrito. Ya tenía el tema central, que hablaba acerca de esa polaridad de los humanos y que cómo a través a veces del odio y de la crítica se convirtió como una especie de ensayo humanista. ¿Por qué? Porque habla de todas esas cosas,
incluso otras fueron casi casi como premonitorias de cosas que nos están afectando y que se siguen presentando en la sociedad y que la están lacerando, que nos están llevando a temas muy complicados y salir un poquito de esquemas sencillos. Yo, por ejemplo, lo que quería es eh, dar como que una gran cachetada al lector, sacarlo de ese confort, de ese marasmo, de estar sumergido en un pensamiento así tan cuadrado. Entonces aquí mi objetivo principal, mi idea es a través de ese trabajo filosófico subvertir el pensamiento. Entonces trabajé esa idea en específico, solo se lo doy como ejemplificación de la idea central. Entonces lo que hice fue que ya tenía muchas ideas secundarias y empecé a hacer una estructura. Y eso se convirtieron en una serie de temas. Obviamente al principio trabajé con 30 temas aproximadamente y creí que lo más entretenido para ese trabajo conceptual, al final se quedaron 22 de esos 30 porque tenían el impacto acorde a una idea central. Entonces, esto es algo tan simple, pero que poca gente lo hace, es tener una estructura. En- Tú haces un mapeo bien claro de cuáles son los temas. Empiezas a decir, ah, mira, es que bueno, para tocar este tema, esto y esto y esto y esto, esta parte de la narrativa que va en el tema 3 por ejemplo, completa lo que pasaron en el 1 y el 2, entonces ya paso al 4 y ya empiezo a hablar ya de temas directos, de situaciones específicas. Entonces, en mi caso, como fue un trabajo conceptual, uní títulos, ideas que tenía que impulsaban esa idea central, ¿no? Entonces, lo mío fue más un impacto literario de, ah, caray, es realidad que estamos haciendo eso. Hay mucha evidencia de que como sociedad, ¿no? Con una mirada muy antropológica de que estamos cayendo en estos males, en estos vicios. Y bueno, se logró, al menos lo que quería lograr en términos literarios, se logró. Entonces, es como cuando agarras una cámara, un director, que quieres transmitir, que quieres decirle a tu público igual, ¿no? Que queremos hacerlo. Entonces, empezamos a poner esas ideas secundarias que no dejan de ser importantes, pero no como la central para impulsar esa idea central que vamos a narrar, ¿no? Entonces, al tener ese cascarón, esa estructura, va a facilitar ese proceso. ¿Por qué? Porque imagínate que tú dices, el libro se llama el día que dejé de usar botas, ¿no? Que cuentas cómo te emancipaste de una cultura en la que como niño querían que todo el tiempo vistieras vaquero o que usaras botas, pero que tenías los pies muy anchos y te lastimaban y tú lo que querías era ponerte tenis y jugar fútbol. No querías estar, no te apasionaba subir tu caballo. Entonces, si tú basas todo nada más en esa idea y en ese título, ¿qué es lo que pasa? Que vas a estar pensando exageradamente todo el tiempo en, ah, sí, yo con las botas, mi mundo con las botas y todo, pero de repente no vas a encontrar qué escribir sobre lo mismo, ¿sí? Entonces, como no vas a encontrar qué escribir sobre lo mismo, es bien importante que ya tengas esa estructura de los otros temas que tienes que llenar para que puedas continuar en el 1, en el 3, en el 5, 7, 8, 9, 10. A lo mejor dices, oye, del 2, ahorita como que no. Entonces empiezas a avanzar en la temática sin necesidad de estar enfocado en una sola cosa sin orden. Entonces empiezas a hacer un libro sin darte cuenta y estar avanzando por las noches, a veces levantándote muy temprano en las primeras 2 horas, ¿no? Que uno está con energía, con muchas ideas. Entonces es bien importante. Perdón por los ejemplos, pero es solo con fines ilustrativos, es bien importante aclararlo, ¿no? De que si estamos todo el tiempo nada más pensando en una sola cosa, pues va a llegar un momento. Y he escuchado los últimos 10 años de, ay, los bloqueos creativos y los bloqueos creativos y tenemos bloqueos creativos todo el tiempo. Bueno, esto ayuda bastante a combatir.
dices, ok, ya no escribí aquí sobre esta idea, pero empecé a desarrollar todo el tema 3 4 5 que está súper asociado al libro. Es parte de ese sumario, ¿no? Entonces sigues avanzando sin necesidad de que te tengas que esperar 2 semanas a que te acordaras de qué vas a poner. Entonces es garantizar una estructura en la que tú estés fluyendo. Es como ir eh, llenando un esqueleto. Puede que en desorden, pero es muy padre a veces hacerlo en desorden porque te permite que algunos temas se complementen y que algunas cosas que en otros se explicaron poco se expliquen más en otro. Entonces es un proceso complementario bien poderoso. Y aquí uno que yo apliqué bastante. Escriban de una manera natural. Por ejemplo, tengo buena ortografía. Yo no tengo la mejor de las ortografías. Hay tal vez cientos de miles de personas en el mundo con mejor ortografía que yo, pero al menos del 97% de la población latinoamericana, pues un 97% va a estar súper abajo, te das cuenta, haces un muestreo, errores muy básicos. Yo a lo mejor estoy en un buen nivel, pero la primera parte donde estás escupiendo la historia, no pienses tanto en el tema ortográfico, hasta solté el marcador, ortográfico y de puntuación. No pienses tanto. Escúpelo todo, escúpelo todo. Después todo lo que tiene que ver con algún estilo narrativo que estés dando, con cosas en las que te gustaría empezar cada uno de los tópicos, lo que sea, viene después. Trata de que eso fluya, aviéntalo. ¿Qué pasa si ya estás pensando en editar? Esto yo creo que este consejo nadie te lo ha dado. Si ya estás pensando en editar ahí, te vas a ir muy despacio y te va a estar cortando la inspiración cada rato. Si vas a estar cuidando el punto y coma, o si vas a estar, por ejemplo, si es una conversación, ¿no? Todas esas en los guiones, ¿no? Que van antes, lo que fuera. Si estás pensando en todos esos detalles muy técnicos, por ejemplo, a mí en mi libro me tocó utilizar mucho de eso, pero no en la primera fase. Entonces ya después, haz de cuenta que me puse en mi caso yo lo edité, considero que otra persona debe editártelo, debes de contratar a un profesional. ¿Por qué? Porque si tú ya estás fluyendo y ya te llevó tiempo construir la historia, editar te va a llevar posiblemente otro par de meses, ¿eh? Y más cuando estamos hablando de cientos de páginas. Yo tomé la decisión, dije, estoy en un nivel de mi vida en el que tengo buen nivel, puntuación, ortográfico, etcétera. Creo que puedo estar en un 98-99%. Puede que se vaya uno que otro error, pero sería un error en cada 10 páginas. O sea, y un error casi que muy poca gente pudiera notarlo, ¿no? Algo hasta inocuo, errores muy, muy, muy sencillos, que hasta los mejores libros se van porque a veces para que no se te vaya ninguno, y más si tú haces la edición, es trabajo de meses. Entonces es algo que yo recomiendo soltar si puedes. Ya construyes tu historia, tienes clara la temática y todo. Entonces fluye, sé natural, cuenta la historia, termina la mayor cantidad de temas posibles y ya después, si tú lo quieres hacer a alguien, ya después ves el tema, ya ves el tema del estilo narrativo en específico, qué quieres imprimir, ¿no? ¿Qué quieres que sea como tu sello? Es, ya tengo la historia, a ver, pero siento como que había una vez, no, espérame, o sea, prefiero empezar cada capítulo con estas palabras o empiezas a darle, porque ahí sí tiene que ser un toque muy, muy personal, ¿no? Es lo que yo recomiendo y es lo que le da esa originalidad a las obras, ¿no? Entonces, das ese estilo y toques narrativos. Ojo, mis consejos son más orientados al tema de la creatividad. No estoy enfocado en la parte técnica, porque yo sé que hay mucho experto en la red y van a empezar con que no, es que así no se escribe un libro y todo. Bueno, cada quien, pero mi público, gente que le interesa hacerlo, a ti, que ya tienes muy seguido una pluma en mano y tienes ideas y cosas importantes que decirle a este mundo, esto te va a ayudar a que fluyas bastante, ¿no? Entonces,
Ya después es el estilo que alguien edite, ¿no? Todo desde que te diga, bueno, vamos a definir, eh, ya, vamos a definirte para que la gente encuentre, ponerte el índice, el temario te lo vamos a poner aquí, a lo mejor quien te quiere editar se ofrece para prologarte, o si no, dile a un buen amigo que escriba el prólogo, lo que fuera, ¿no? Sí son importantes, bueno, yo lo hice. Entonces, ya después, al momento en que lo terminas, en el epílogo o el ultílogo, es un poquito más común el epílogo, pero bueno, aquí no estamos hablando de lo común, fue mi proceso. Es bien importante que yo puse mis experiencias al estarlo escribiendo. Eso ayudó bastante, entonces al estarme acordando de al estar escribiendo el libro, cómo fluí, te ayuda algunas cosas de cierre en ese epílogo, ¿no? Y es padre porque metí cosas escondidas de otros proyectos literarios que vienen a través de unas palabras claves. Eso fue algo que se me ocurrió a mí, no sé si exista, posiblemente muchas personas ya lo hayan hecho, pero puse ahí unas palabras con negritas para que se asomaran no solo puntos claves, sino qué cosas podrían venir en un futuro, ¿no? Como un pequeño rompecabezas que puse, se me ocurrió para las partes finales del libro. Igual el prefacio más de antecedentes, ¿no? La parte inicial es buscar antecedentes, contar la historia que te lleva como que a eso. Y en la parte final, en la parte en que estamos concluyendo, es muy importante también que les digas tu experiencia, qué delicioso es acuñar, ¿no? La pluma y decir, vamos a contar esa historia. Entonces, hay más detalles, hay más cosas que he aprendido, porque he disociado. Por un lado, hago todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, pero por el otro también temas relacionados a la redacción publicitaria y el léxico. Pero escribir un libro, o sea, escribir un libro te disocia, o sea, es una experiencia increíble. Yo, por ejemplo, al escribir ya un libro largo, no un ebook pequeño de ciertas hojas, es muy distinto al mundo, por ejemplo, al enfoque que tienes en los textos que tienes que escribir para persuadir, redacción publicitaria o lo que sea. El mundo literario per se es increíble. Es una experiencia que los va a llevar a sublimarse, ¿no? A encontrarse incluso muchas cuestiones. Es algo que de entrada ya es gratificante, ¿no? Entonces, así como tengo esa parte de desarrollo personal, tengo una parte filosófica y mordaz que a veces sacamos a través de videos que hago, personalidad y todo, pero que me ayudó mucho ese libro a conectar con esa parte que a veces uno olvida, ¿no? Que se convierte en, oye, pues estamos en nuestro derecho de opinar y construir narrativas de lo que se nos antoje en nuestra vida. Entonces, eso fue lo que hizo único ese proyecto, ¿no? Un proyecto filosófico que pusiera en una reflexión al lector, pero una reflexión muy incómoda, en la que pocas personas a veces pueden digerir porque estamos hablando de problemas que tenemos en nuestra sociedad y que a veces todos somos partícipes, ¿no? Entonces, es contraintuitivo porque busca derribar, quitar candados en algunas creencias, busca que observes el mundo, al menos con otros ojos. Nadie está diciendo que estamos en lo correcto, pero sí que lo veas desde otra óptica, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia. Después, el próximo mes, voy a hacer un lanzamiento referente a exclusivamente la temática de ese libro. Se llama Episodios Misantrópicos, ya lo pueden encontrar de la versión de tapa blanda en Amazon, incluso en mi canal de YouTube, en donde viene como que la portada, o sea, donde viene toda la información sobre el canal. Viene un link ahí de Amazon que dice Episodios Misantrópicos. Bueno, búsquenlo en la chula versión de tapa blanda, un libro de aproximadamente
125, 130 hojas, muy ameno, algo muy distinto a lo que se ha hecho al menos en los últimos años. Lo digo con toda honestidad y lo digo con bastante orgullo. Eh, Hay mucha exquisitez literaria, ¿no? Después de cada tema, de cada frase, después lo concluyo a veces confiriéndole matices poéticos. ¿Por qué? Porque pues un momento de total inspiración, ¿no? En años muy complicados. Entonces, espero que te hayan servido estos tips para que fluyan. Y bueno, después vamos a darle continuación a esto. Ponme qué inquietudes tienes, qué es lo que te sucede en los comentarios. Créanmelo, en la primera oportunidad voy a revisar y si puedo ayudar, si puedo darte otro consejo, estaría bien. Si no, pues ya juntamos más ese material para una próxima charla, porque esto no es una lección. Nadie, yo, bueno, si bien sí le podemos ayudar a alguien a cómo crear o cómo escribir, el proceso de un libro es casi, casi como si le quisieras decir a alguien cómo hacer un hijo. Está canijo, ¿no? Haz de cuenta. Entonces aquí lo que buscamos es que estas cosas muy prácticas de mi experiencia tal vez te sirvan, tal vez algo muy pequeño te ilumine y digan, voy a seguir por aquí, creo que lo puedo hacer por las noches. Y la satisfacción que te da una pieza literaria es algo, híjole, yo creo que hasta te lo vas a llevar a otras vidas, ¿no? Es algo que no nada más es de aquí, es algo que se queda aquí y es algo que camina contigo, te marca, marca una pauta. A partir de ese libro es donde empieza el famoso resto de tu vida. Me dio mucho gusto haber charlado contigo. Una idea central, apoyadas por ideas secundarias. Haz tu estructura, haz tu estructura. Cuenta una historia inicial. Al tener esa estructura te va a permitir fluir por si de repente un tema no lo tienes visualizado o mapeado porque no lo has escrito ni le has puesto un numerito antes. Va a suceder que te vas a atorar varios meses y vas a depender de, no, es que me quiero ir a fuerza en orden porque este es el tema uno hasta que no termine el uno, no. Mejor ya ten las ideas, transfórmalas en temas y subtemas para que continúes en caso de que cierto tema se vea la necesidad de que te atores un poquito. Busca la naturalidad, fluye, fluye, fluye. Después te preocupas por la ortografía, la puntuación, temas gramaticales, etcétera, ¿no? Y ahora sí, después de esto, hay como que una postproducción donde vas a darle tu estilo de impacto, de narrativa, palabras específicas que quieres que identifiquen cada capítulo o lo que quieras hacer, siéntete libre. Aquí vamos a dejar fuera esquematizaciones, ¿no? Fluye, suelta la edición, hazlo. Esto te va a hacer que enfoques tu tiempo en la creación y que no te canses el lomo de más, ¿no? Porque, yo terminé muerto, o sea, fue un proceso de un año entre las ideas, entre escribirlo y después todo lo que viene después, ¿no? Suelta la edición y al momento de concluirlo, sé divertido, haz algunas cosas, también a veces es válido utilizar frases, chistes, etcétera. Y ahora sí, con esta recapitulación, me despido solo por ahora y te abrazo.